Colombianos, prácticamente fracasó en cámaras de representantes la moción de censura al ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo. Terminó en una garrotera, la oposición quejándose y también hasta abandonando el recinto. Yo no entiendo para qué citan mociones de censura si no tienen los argumentos contundentes, ¿no? Catherine Jubinao fue una de las que más peleó en esta moción de censura. El jefe de la cartera compareció ante la Cámara de Representantes por la crisis en el sistema de salud de los maestros. El ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, defendió la tesis de que el debate de moción de censura en su contra sería improcedente y cuestionó la citación hecha por la plenaria de la Cámara de Representantes en su contra. El ministro Jaramillo compareció ante este recinto en medio de un debate convocado por congresistas de varios partidos como respuesta a la crisis del sistema de salud de los maestros, el Fondo del Magisterio, FOMAC. Durante más de 3 horas, los legisladores expusieron sus reparos contra el funcionario del gobierno de Gustavo Petro, quien fue el artífice de la hundida reforma a la salud y tuvo el rol de asesorar técnicamente al Consejo Directivo del FOMAC. El ministro Jaramillo alegó que solo fue citado por 18 congresistas y no por 19 legisladores, ante lo que el representante Carlos Ardila, quien estaba presidiendo la sesión, le recordó que ese debate ya había sido dirimido por la mesa directiva de la Cámara. El ministro Jaramillo alegó que la Corte Constitucional dictamina que las mociones de censura deben ser convocadas por un 10% de los legisladores que integran la plenaria y cuestionó que la participación de los 18 citantes no corresponde a la participación que exige el alto tribunal. Esos apuntes fueron hechos por el funcionario del gobierno entre el bullicio, suscitado por los gritos de los congresistas, quienes desde sus estrados se increparon sobre este asunto y ya había sido dirimido por la mesa directiva al momento de aceptar la convocatoria de moción. Por ejemplo, sobre estas afirmaciones, la representante de Alianza Verde, Catherine Jubinao, retó al ministro a interponer una denuncia contra la mesa directiva de la Cámara. Dijo textualmente: si lo que estamos haciendo es ilegal, entonces sosténgase e interpongan los recursos que tenga que interponer. Quiero ver si tienen los pantalones de poner las demandas. Es que esta señora es re grosera, ¿no? Pero vamos a ver las reacciones de algunas personas del Centro Democrático y hasta de la misma Catherine Miranda, ¿no? Dicen que el ministro Guillermo Jaramillo se hizo el de la oreja sorda y no respondió como debía a la moción de censura. Nuevamente el gobierno de Gustavo Petro le da un golpe a la Cámara de Representantes. En este caso lo hace a través del ministro de Salud y Protección Social, Guillermo Alfonso Jaramillo, que ya nos tiene acostumbrados a sus escándalos y que ahora, de manera insólita, no responde una moción de censura. Básicamente el ministro se dedicó, en contra de las certificaciones del secretario de la Cámara, a decir que supuestamente la moción no tenía las firmas suficientes para poderse adelantar. Por otro lado, vemos que sigue los pasos del presidente Gustavo Petro y a propósito del escándalo, del desastre del nuevo sistema de salud de los maestros, básicamente el ministro escurre el bulto y da a entender que él no lo crió, a pesar de que había reuniones en las que él activamente participó y entre otras cosas le recomendaba al presidente, la fiduprevisora, engañar y estafar a las IPS, a las clínicas y hospitales para tratar de salir del desastre que ellos mismos habían creado. El ministro de verdad no debe quedarse en el cargo y por eso vamos a explorar todos los mecanismos jurídicos posibles para que tenga que darle la cara a la Cámara de Representantes. Ningún ministro les gusta a esta gente de la oposición. También la señora Catherine Miranda dijo que nunca en sus 14 años que lleva trabajando en ese recinto, pues había visto a un ministro que se pare del atril y diga que no responde. Vamos a escuchar qué fue lo que dijo la señora Miranda. Absolutamente grave. Y esto no es una afrenta a la oposición o a quienes hicieron la moción de censura, sino es contra el Congreso de la República. Nunca, en los 14 años que llevo trabajando en este recinto, yo había visto que un ministro se pare en el atril y diga que no responde. Esto es muy, muy grave. Es una burla al Congreso de la República. Es una burla a cada uno de los que estamos acá sentados. Y la mesa directiva, por favor, yo sí le pido que se le exija respeto a los ministros hacia esta corporación. Muchas gracias. Imagínense, ya la señora Miranda lleva 14 años en el Congreso. ¿Será que en las próximas elecciones ganará otra vez una curul aquí, pues en la Cámara de Representantes? Yo lo dudo mucho, pero vamos a ver. Pero vamos a escuchar las palabras del ministro de Salud al salir pues de esta moción de censura, donde explica que el debate pues era improcedente y que su cartera no cobijaba el sistema de salud de los maestros. Escuchemos. El acta número 3 del 2011, con la que me citan a mí, no trae sino la constancia de 18 parlamentarios. Para poder citar se necesita tener por lo menos el 10% del Congreso. El 10% del Congreso son 19. Por eso hay 2 razones por las cuales no pueden citar a uno. Primero, porque no asistió a algún debate. Yo no dejo de asistir a todos los debates que me han dado. Pero tiene 2 razones claras de Constitución y de la Ley Quinta de 1992. Es que tiene que reunirse el 10% de las personas en la citación. Cuando hicieron y redactaron el acta,
no aparecieron sino 18 representantes, o sea que no se cumple. Y segundo, tiene que ser sobre situaciones que impliquen las funciones propias del ministerio. Y resulta que las Fuerzas Armadas y el Magisterio son en este caso, en materia de salud, son modelos excepcionados y que no se rigen por la normatividad. El Ministerio no los cobija. Y por el otro lado, con respecto al FOMAC, yo no pertenezco al FOMAC, y el FOMAC no tiene sino una sola posibilidad para... Ellos hablaron de que yo había estructurado y que yo había implementado el modelo. Resulta que la estructuración la hizo y la decidió el Consejo Directivo del FOMAC, y a partir del 1 de abril tenía que implementarla la fiduciaria. Pero ministro, usted estuvo en las reuniones de la fiduprevisora. Ministro, pero usted estuvo en las reuniones cuando estuvo en las de la fiduprevisora. Entonces, ¿por qué dice que tiene nada que ver ahora con las acciones judiciales? Bueno, esperaremos qué pasa con esta moción de censura, pero pues por el momento quedó pues en veremos esta moción. Por otro lado, resulta que estamos como muertos vivientes, señores. Están apareciendo los cabecillas que presuntamente pues en el gobierno de Iván Duque fueron dados de baja, pues están apareciendo en videos y en reuniones vivitos y coleando. Uno de esos fue el primero, que fue Iván Mordisco. Todos sabemos que pues Duque, el señor que estaba en ese momento también como ministro de Defensa, el señor Molano, pues anunciaron con bombos y platillos que habían dado de baja al señor Iván Mordisco. Después apareció, pagaron recompensa y no se supo qué pasó con esa plata. Pues ahora reapareció Pablito, cabecilla del ELN, dado por muerto desde hace 3 años, señores, desde el 2021. Pues varios anuncios hizo la guerrilla del ELN al término de su 6º congreso, en el que se reunió con todos los frentes y confirmó la continuidad de sus máximos cabecillas. Desde abril del 2021 se regó el rumor sobre la muerte de Gustavo Aníbal Giraldo, conocido en la guerra con el alias de Pablito, comandante del ELN. Desde ese momento poco a nada trascendió acerca de su paradero, hasta que este lunes, cuando este grupo guerrillero publicó un video en el que Antonio García, máximo cabecilla, hizo anuncios sobre la culminación de su 4º congreso y la confirmación de sus 3 primeros comandantes del Comando Central, pues reapareció este señor. En las imágenes de apoyo se ve a Pablito, ahora canoso, liderando las filas del grupo guerrillero y quien según el enunciado seguirá como jefe del Frente de Guerra Oriental. Hasta este lunes del insurgente se sabía había sido llevado de urgencia a uno de los centros de salud en San Fernando de Apuré, en Venezuela, por un fuerte dolor abdominal. En el centro asistencial le practicaron una cirugía por una apendicitis que le empezó días después de celebrar los 15 años de una de sus 3 hijas. El día de la fiesta, Pablito estuvo acompañado por sus hombres más cercanos y su compañera sentimental conocida como Laura. Desde aquel entonces se creía muerto. Además de la noticia del resurgimiento del mencionado guerrillero en el video del ELN, se confirmó que los diálogos de paz con el gobierno nacional están en crisis por supuestos incumplimientos del Ejecutivo. Ellos dicen textualmente, el comandante García: en el momento actual, el proceso de conversaciones de paz atraviesa por una grave crisis producida por el incumplimiento de acuerdos por parte del gobierno, pero en la medida que se rectifique de manera cierta, podrán reanudarse las actividades de la mesa. Adicionalmente, reafirmaron su apoyo a la propuesta de una asamblea constituyente promovida por el presidente Gustavo Petro. Textualmente dicen acá: este proceso de paz construido con la participación de la sociedad al recoger las expectativas de cambio de las mayorías puede abrir o concluir en un proceso constituyente, objetivo que se logrará a través de un gran acuerdo nacional que haga viable las transformaciones esperadas por las mayorías. Finalmente, enviaron un mensaje de apoyo al pueblo palestino y de rechazo a Israel por la guerra que libran desde el pasado 7 de octubre del 2023, cuando el grupo islamita Hamas invadió territorio israelí y mató a miles de personas en un festival de música en casas y calles, señores. Esto pues no lo esperábamos, pero alias Pablito está vivito y coleando. Pues aquí dicen, el comandante del ELN, alias Pablito, que el gobierno de Iván Duque pues había declarado como muerto, reapareció en un congreso del ELN. Otro muerto viviente de la seguridad democrática, Mordisco y Pablito no están muertos, andaban de parranda. Álvaro Uribe Vélez, qué mentira tan tremenda la que inventa este señor. Y es que en el gobierno de Iván Duque se robaron más de 200 billones de pesos. Esa plata debe aparecer y asimismo los corruptos en el gobierno Petro, como los de la Unidad Nacional de Riesgo, pues se deben ir a la cárcel. Decir la verdad, pagar y devolver cada peso robado. El Estado es víctima y lo pide, ¿no, señores? Pues aquí escuchamos a Petro en unas declaraciones que dio. Señor presidente, este año hemos hablado en los medios un montón de tiempo sobre la corrupción en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. Usted pues ha tomado decisión al respecto, pero continúan exfuncionarios del gobierno diciendo que van a hablar sobre ministros que están involucrados, sobre congresistas que están involucrados. ¿Usted le cree a Olmedo López y Hernández Pinilla sus denuncias?
Y en caso de que las presenten, ¿eso también obligaría a que usted hiciera cambios en su administración? Todo corrupto se va, eso no tiene discusión, como se fueron ellos. Estas personas tratan de su estrategia jurídica, no soy yo el que tiene que ni resolverla ni calificarla en realidad, pero su estrategia jurídica ante la fiscalía es cómo salir libres después de robarse un dinero. Y la única fórmula que le han dado sus abogados es la oportunidad, el principio de oportunidad, que implica denunciar gente por arriba. Y en eso están, sin mencionar muchos nombres. El jefe Olmedo se llama el presidente de la República. No tenía otros jefes arriba. Por tanto, no podía recibir órdenes más que del presidente de la República. Y el presidente de la República jamás le dijo que se robara un peso. Entonces, en esa medida, ellos tienen su estrategia, pero tienen que decir la verdad. Tienen que devolver el dinero hasta el último peso. Eso es fundamental. El Estado como víctima lo pide. Obviamente la fiscalía, los jueces determinarán quién es la víctima en este caso, pero en mi opinión es el gobierno y el pueblo colombiano. Y quienes hayan sido cómplices de ese tipo de actividad tienen que ir a la cárcel. Es más, yo creo que Olmedo y Schneider no pueden quedar libres con la plata. Deben devolver la plata y algo tienen que pagarle a la sociedad colombiana. Han pedido perdón, dijo Olmedo hacia mí, que me pedía perdón. Bueno, el perdón obviamente es humano y es divino, pero el perdón humano implica decir la verdad, devolver el dinero y dejar de actuar completamente en la política y en la actividad pública económica. La lucha anticorrupción. Porque dan una vergüenza, señores. Aquí, pues, Gustavo Petro pide cárcel para esta gente. Y pues se siguen presentando también golpes contundentes contra el narcotráfico, aunque María Fernanda Cabal y Paloma Valencia quieren desestimar esto. Pues sí, señores, se logró ubicar 1,5 toneladas de polvo blanco en el municipio de El Bordo. Se está cayendo el negocio de la gente de bien. Un golpe recibió el narcotráfico en el Cauca. El Ejército Nacional logró ubicar 1,5 toneladas de cocaína en el municipio del Bordo. En el desarrollo de operaciones militares en zona rural del corregimiento del Bordo, en el municipio de Patía, Cauca, soldados del batallón de alta montaña número 4 y personal del CTI de la Fiscalía incautaron 1,5 toneladas de cocaína. El alcaloide era transportado por la vía que comunica a los corregimientos del Estrecho y el Bordo. Soldados del batallón de alta montaña número 4, a través de puestos de control, lograron la ubicación de 1,5 toneladas de clorhidrato de cocaína. Este alcaloide era transportado por la vía que comunica a los corregimientos del Estrecho y el Bordo en un vehículo tipo furgón, al cual le habían acondicionado un compartimiento full. Durante la operación militar fue capturada la persona que conducía el furgón donde era transportado el alcaloide y fue puesto a disposición de las autoridades competentes para su judicialización. Con este resultado se logra una afectación en más de 10 millones de pesos a las cadenas del narcotráfico y el financiamiento de los grupos armados residuales que delinquen en el suroccidente del país. Bueno, poquito a poco van cayendo pues esta gente de bien. Colombianos, y hablando pues del paro que se presenta de maestros, del magisterio y demás, por esta ley estatutaria de educación que quieren aprobar la oposición, pero que pues realmente el partido del gobierno no ve con buenos ojos, después de hacer acuerdos, pues ya se echaron para atrás porque realmente no pues surten las necesidades del magisterio y también de FECODE. Pues aquí Gustavo Petro se refiere frente a esto de cómo Uribe volvió transitorio lo permanente, Pastrana destinó los recursos a salvar los bancos, recursos de la educación en el año 98 y pues también a no resolver la crisis, ¿no? Uribe lo hizo de manera permanente para sostener la guerra, ¿no? Su seguridad democrática y descuidó la educación. Y el cultivo del cerebro es la educación. Y entonces, ¿por qué no es un derecho universal? Y si es un derecho universal, ¿qué papel tiene el Estado? Que se supone, de acuerdo a la Constitución, debe garantizar los derechos universales de la población. Pues hoy tenemos una lucha parlamentaria, un debate público interesante al respecto, porque los dineros durante todos estos años de la educación pública superior, que están en el Ministerio de Educación, se han utilizado para subsidiar la educación privada. Esa es una tesis neoliberal. El pueblo no votó en el año 2022 por esa tesis. Es una enorme equivocación si se compara con el mundo. Tengo 2 cuadros que han llegado ahí de la OCDE, voy a publicar. Colombia es el segundo puesto de todos los países de la OCDE en cantidad de alumnos por profesor. Eso ya se llama mala educación. Eso tiene 2 reformas contra la Constitución del 91. La de Pastrana, yo me opuse en su momento, no me acuerdo el año, reforma constitucional, quitó el artículo que decía
los recursos de la educación crecerán más que proporcionalmente que los ingresos corrientes de la nación. Si uno hace el cálculo de cuánto le han quitado a la educación por averiar ese artículo, en ese entonces de manera transitoria, son cerca de 300 billones de pesos. Casi todo un presupuesto anual. Uribe volvió lo transitorio permanente. Pastrana destinó los recursos a salvar los bancos. 98, año 98. Por eso era transitorio, era una crisis que como todas son momentáneas. Uribe lo hizo de manera permanente para sostener la guerra. Y entonces tuvimos un debate público poco conocido por el pueblo colombiano, en donde cambiamos los libros por la guerra. Y allí se fue 300 billones de pesos. Y lamentablemente esto fue cierto, se descuidó la educación pública y pues definitivamente la oposición defiende esto, ¿no? María Fernanda Cabal, por ejemplo, no está de acuerdo con el paro de maestros, dice que es por orden de FECODE y que no deberían pues afectar a los ciudadanos que viajan en bus y demás. Resulta que aquí, dice Blue Radio, en la calle 26, a la altura de la Universidad Nacional, tiene lugar otra de las concentraciones de docentes. Allí el Sindicato Único de Trabajadores de Educación en el Valle dice que el paro no es contra el presidente Petro, sino contra las políticas que han querido aprobar la oposición. El pueblo está contigo, Petro, amigo, el pueblo está contigo, Petro, amigo, el pueblo está contigo, Petro. Somos de las políticas neoliberales que han querido vender la clase de derecha y ultraderecha, pero no es contra Gustavo Petro y sus reformas. Aquí lo dejan claro los maestros, no es contra Gustavo Petro y las reformas. Claro, María Fernanda Cabal saltó y dijo, pobres estudiantes, sin opción de escoger otro tipo de educación que les sirva para romper la cadena de pobreza, atrapados en el fanatismo de docentes que solo cuidan sus privilegios. Demasiada ideología basura, dice la señora Cabal. Hágame el favor esta señora. La otra señora es Paloma Valencia y dijo, a los profesores de FECODE que me están odiando, yo les digo que los quiero mucho. Espero que con su trabajo se vuelvan un factor de superación de pobreza en Colombia. Eso sí, siempre que me pongan a escoger entre la estabilidad laboral y el derecho a la educación de calidad de los niños, estaré con el derecho de los niños. Miremos qué dijo la señora. Y a los profesores de FECODE que me están odiando, yo les digo que los quiero mucho, a todos. Y espero que se vuelvan un factor de transformación en este país, de superación de pobreza, de inclusión social. Y por eso los invito a que queramos entre todos los niños. Por encima de las prebendas laborales están los derechos de los niños. Y siempre que me pongan a escoger entre la estabilidad laboral y el derecho a la educación de calidad de los niños, voy a estar con el derecho de la calidad. Pero a los profesores de FECODE, mi cariño, mi reconocimiento. Y no me odien tanto, que todos debemos estar del mismo lado de la educación de calidad para todos los colombianos. Hay que ser muy jodido para hacer esto. Pues acá Carolina Corcho magnifica la explicación sobre lo que está haciendo la derecha contra FECODE y los maestros de Colombia. Escuchémosla y realmente los maestros deben estar en pie de lucha. ¿Cómo van a decir los senadores de Cambio Radical del Centro Democrático que FECODE se está oponiendo a este proyecto de ley con todos estos vacíos de orden constitucional que tienen porque no quieren ser evaluados? Cuando los maestros son evaluados. ¿Tú escuchaste? Sí. No, más o menos esto es una gente vaga. El mensaje que le quieren mandar a la sociedad colombiana es que FECODE se opone pues porque los maestros no quieren someterse a evaluaciones. Eso es falso. Los maestros son más evaluados que un congresista de la República, que un senador de la República. Ellos ingresan por concursos de méritos, tienen por lo menos 4 evaluaciones. Pero es que la evaluación que estaban proponiendo el señor Luna y la señora Valencia es una evaluación perversa. Y es que de acuerdo a los resultados de una prueba estándar del niño o la niña se evalúa el maestro. Entonces eso es perverso porque un niño popular, un niño campesino de zona dispersa y rural, su proceso de aprendizaje tiene otras variables que no dependen del profesor. Tú lo sabes, entonces un niño con condiciones nutricionales que no le permiten que su aprendizaje sea mejor, sometido a violencias, sometido a condiciones familiares difíciles, vulnerables. Entonces estos señores, que son los mismos que niegan la reforma a la salud para mejorar las condiciones de estos niños, ahora le dicen entonces a los profesores y profesoras que van a hacer un examen estándar. Entre otras cosas, en Colombia hay 67 lenguas, entre las lenguas indígenas y el castellano. Y el examen estándar es en castellano. Entonces el niño y niña que tiene su derecho a aprender en su propia lengua, que eso debe ser parte del núcleo esencial del derecho, pues se va a rajar en una prueba en castellano. No se le respetó su multiculturalidad, o el niño maltratado o con condición de nutrición, entonces se raja el profesor. Entonces, ¿sabes cuál es la perversión que genera eso? Un incentivo para que los maestros no se vayan a atender a los niños populares. Claro. Eso es perverso. Y eso es lo que ellos mantenían allí y lo vendieron ante la opinión pública colombiana como que aquí estamos frente a un sindicato que se niega a ser evaluado.
Y así venden esta mentira, ¿no? Estos del Centro Democrático definitivamente, ¿no? Pues acá un maestro da las verdaderas razones para que los docentes hagan paro, ¿no? La ministra Aurora Vergara y el presidente Gustavo Petro jamás estarían de acuerdo con la enmienda, pues Nico, ¿no? Que quiere meterle el proyecto de comisión primera en el Senado y que ataca directamente la educación pública, pero sobre todo la educación de los niños más pequeños y de familias de escasos recursos. Escuchemos bien. Usted es de las personas que todavía no sabe por qué el magisterio está en paro, o ha leído o ha escuchado que estamos protestando porque no nos gusta ser evaluados o porque quisimos adelantar las vacaciones de nuestros estudiantes. Que ese tantico le va a explicar por qué la protesta y por qué la movilización. Sucede que en Colombia, desde hace un tiempito ya, está en curso un proyecto de ley en educación. Proyecto que en su versión original tiene cosas muy valiosas. Un proyecto, para que se convierta en ley, así funciona el Estado, debe pasar por el Congreso, es decir, Cámara de Representantes y Senado. Cuando el proyecto llegó a la Cámara de Representantes, el proceso se demoró un tiempito, pero finalmente fue aprobado, es decir, hasta ahí todo bien. Cuando llegó al Senado, en cambio, la comisión primera, que reúne a 22 senadores y senadoras donde se discuten temas y vainas constitucionales, dijo como aprobaríamos este proyecto, pero, con estas condiciones, con esta enmienda. Es por eso que esta palabra ustedes la han escuchado por aquí y allá, porque es con esta enmienda, más que con la ley como tal, con la que los y las profes estamos en desacuerdo. La enmienda propone varias cosas muy lesivas y perjudiciales para la educación pública, para la dignificación de la labor docente y también para las familias de más bajos recursos. Yo voy a resaltar tres cosas que para mí son las más graves de todas. Primero, el preescolar. El preescolar de 3 grados, esa etapa tan importante de cualquier ser humano, prejardín, jardín y transición, dejaría de ser responsabilidad del Estado. Con la enmienda, el Estado dejaría de ser garante de la educación de las niñas y de los niños más pequeños. El preescolar ya no tendría un carácter obligatorio en las instituciones educativas públicas del país. ¿Y esto a quiénes afectaría? Pues por supuesto a las y los docentes de las escuelas, los profesionales en la materia, que se quedarían mirando prácticamente para el techo, pero también a las familias de bajos recursos que no tienen de otra que matricular a sus criaturitas mientras van a trabajar a una institución educativa pública. Lo segundo tiene que ver con la evaluación docente que propone la enmienda. No es que no nos guste que nos evalúen y no es que nunca nos evalúen. Eso, por favor, no lo crean, es mentira. A los y a las profes nos evalúan, de hecho, varias veces. Para ingresar al magisterio nos evalúan porque tenemos que superar unas pruebas en un proceso que muchas veces se dilata. Si queremos aspirar a mejor escalafón, también nos evalúan. Cuando somos nombrados ya en el magisterio tenemos un periodo de prueba y al finalizar ese periodo de prueba también nos evalúan. Y desde el 2002 nos evalúan cada año cada una de las instituciones. ¿Qué pasa? ¿Por qué tenemos malestar y por qué tenemos rabia con la evaluación que propone la enmienda? Porque la enmienda propone que seamos evaluados a partir de los resultados de los estudiantes en las pruebas Saber y en las pruebas PISA, por ejemplo. Hay muchas variables de diferente índole, variables sociales, culturales, de crianza, alimenticias, etcétera, que desafortunadamente son más evidentes en lo rural, que influyen para que a un estudiante le vaya bien y le vaya mal, ya no solo en la escuela, ya no solo en la vida misma, sino también en estas pruebas externas. Gente, usted puede ser un profesor graduado de Harvard, pudo haber hecho una maestría en educación en Oxford, pudo haber terminado su PhD en psicopedagogía en la Universidad de Stanford, pudo haber escrito ya 50 libros sobre didáctica, pero cuando usted debe darle clase y debe enseñarle a 40 niños y niñas cada hora, cada 2 horas, es decir, a razón de 250, 300, 400 estudiantes en la semana, muchos de los cuales llegan allí al salón de clases con problemas alimenticios, con situaciones de maltrato, vacíos emocionales, con problemas de crianza, sin la supervisión adecuada de sus papás, de sus mamás, que viven en medio de barrios que tienen delincuencia, pandillismo, barras bravas. Usted puede ser el profesor más preparado de este mundo, pero créame, no puede hacer milagros. Y súmele a eso que usted trabaje en un colegio así abandonado, que está por allá en la periferia, que está construido con paredes de cartón, donde usted no tiene ni un computador, ni un video bin, sus estudiantes no tienen los recursos suficientes para comprar los útiles, etc. Y tercero, la enmienda propone que los recursos del Estado, es decir, los recursos públicos, los que salen de nuestros bolsillos, no se destinen de manera prioritaria al sector público. No estamos en contra de la educación privada, eso sería un despropósito. Estamos en desacuerdo con que la plata del Estado vayan a financiar ya no la educación pública, sino a instituciones privadas. Hay gente, entonces, los motivos por los cuales estamos protestando por una educación pública, por una dignificación de la labor docente y también, por supuesto, por las familias de más bajos recursos. Estudiantes, padres, madres de familia, discúlpenos por no ofrecerles clases en estos días. Esto es por ustedes, esto es por nosotros también. Sí, señores, porque si hacemos lo que dice la derecha con esta enmienda que pretende pues Paloma Valencia y el señor David Luna, pues estaríamos jodidos. Pues Gustavo Petro se pronunció y dijo, negar que la educación superior sea un derecho fundamental es literalmente negar la esencia humana. Lo que nos distingue de los seres animales de los que hacemos parte es la cultura, la reflexión en sí mismos, en los demás y lo demás.
La educación es por tanto un derecho universal. Lo que garantiza el derecho universal es el Estado y no es el mercado. El mercado ayuda pero no garantiza. En pocas palabras, el mercado solo accede los que tienen dinero. Por eso la garantía universal solo da gratuidad de la educación, su extensión a donde no hay rentabilidad. A quienes no tienen dinero lo hace el Estado y dinero público como forma de financiación. El debate actual en el Senado es si se reconoce el papel central del erario y del Estado en la garantía del derecho universal a la educación, o si el Congreso mantiene la política en las últimas décadas de llevar el dinero público como subsidio a las universidades privadas y dejar que la educación superior no sea un derecho sino un privilegio. Ese tema también fue discusión al interior del Ministerio de Educación, y hay que decirlo, quienes no quieren la educación pública ganaron, saboteando el proyecto del gobierno. Entonces dice acá, apoyar intereses particulares y no la financiación del derecho universal es desconocer nuestra historia reciente además de la Constitución. Es dejar de reconocer a las decenas de miles de jóvenes de barrios populares que salieron al estallido social a exigir sus derechos. Ahora se entiende por qué el mundo de los privilegiados quiere desvengarse en quienes excluidos pues exigen los derechos que se merecen. Colombianos, más claro no puede cantar, señores. Aquí pues estamos tratando de evitar que esta gente de extrema derecha pues haga uso de una enmienda a esta ley estatutaria de educación que perjudica al más humilde. Después se quedarían sin educación los más pobres y eso es lo que quieren. Y no, señores. Colombianos, hasta acá este video, por favor opinen, suscríbanse, comenten sobre esta moción de censura del ministro, también comenten de la reaparición de este jefe guerrillero del ELN, donde lo da por muerto según Duque, y miren, señores, y ahora también pues la opinión de estas señoras del Centro Democrático que buscan es frenar la buena educación. Muy amables y hasta pronto.